Y es el privilegio nuestro, es el privilegio de ustedes, formar al pequeño para que vuelva a manos de su verdadero Padre, que es el Señor. Porque Josué tiene que ser ciudadano del reino de los cielos. Herencia de Jehová son los hijos, dice la Biblia. Pero dice algo más. Dice, cosa de estima el fruto del vientre. En el andar de la vida, con los problemas que la sociedad de hoy impone, con las dificultades que hay, a veces los hijos terminan siendo como un peso. Pero ustedes saben de que Dios les dio esto no como un peso, sino como una ayuda para el hogar, como una alegría del hogar. Cada vez que lo vean al pequeño Josué, véanlo como la alegría que Dios trajo al hogar de ambos que un día formaron, ¿sí? Y dice algo más, feliz el hombre que llenó su aljaba de ellos. No tiene que estar solo Josué. Tiene que tener algunos hermanitos más, dice la Biblia. Es una bendición del Señor los hijos, ¿sí? Y saben, muy pronto cuando Cristo venga, ustedes van a tener el privilegio, por voluntad de Dios, decirle, Señor, aquí estamos nosotros, pero también la familia que nos diste, los hijos que nos diste. Eduquen a Josué para el reino de los cielos. Ojalá sea un gran hombre en esta tierra. Ojalá pueda estudiar y realmente ser reconocido en la sociedad. Pero ojalá que por sobre todo eso, él pueda ser parte del reino de los cielos. En esta mañana, antes de orar, yo voy a invitar al anciano, a Hugo y también a Roy como parte del ministerio del niño, de la iglesia. Siempre decimos aquí que en la tarea de educar niños en el camino del Señor empieza en la familia, pero también tiene que ver con la iglesia, porque sabemos que ustedes van a seguir siendo fieles en la asistencia a la iglesia aquí y donde estén en un tiempo más y van a servir al Señor. Y la iglesia va a influir en la vida del pequeño Josué. Por eso queremos que ellos puedan ser parte de este momento también en la oración. Pero antes de orar, vamos a tener un momento especial. Tenemos aquí la Biblia, vamos a traer la mesa. Ellos quieren regalarle al pequeño Josué una Biblia y en esa Biblia poder poner la huella que ahí le vamos a pedir al anciano y a los papás que ayuden. Vamos a sacarle el zapato y vamos a poner allí la huella de el pequeño Josué sobre la tapa de la Biblia, como símbolo de que él va a ser criado en los caminos del Señor. ¿Se acuerdan? La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo, no se apartará de él. Vamos entonces a pedirle al papá, junto con la mamá, que puedan colocar el pie, Yajaira también. Y ahí vamos a colocarlo en la tapa de la Biblia. Vamos a mostrar, acá tenemos la huella del pequeño Josué. Pero el símbolo es importante, mis hermanos. Criar a nuestros hijos en el camino del Señor, ¿sí? Queremos orar en esta mañana por los papás, por Yajaira, por Josué y por el pequeño Josué Caleb también, para que Dios los bendiga. Pero sabemos que en esta mañana hay gente muy querida para la familia que está presente, están los papás de Yajaira. Yo voy a pedirle que puedan acercarse aquí. Como abuelos han venido desde lejos a compartir este momento con la familia. Y también sé que hay amigos, ¿verdad? Que nos gustaría que puedan compartir este momento aquí con ustedes. Vamos a pedirle que se acerquen, que puedan pasar aquí al frente también. Y vamos a tener un momento especial de oración. Nosotros vamos a arrodillarnos aquí al frente
Yo voy a animar a ustedes que nos acompañen en forma reverente allí en sus lugares con este momento especial de oración. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por el don de la vida, gracias por la felicidad que tú has traído al hogar de Yajaira, de Josué. Tú los has bendecido con tu herencia, Señor, y ellos hoy vienen a agradecerte, pero también a pedir tu bendición. Dale sabiduría como padres para poder encaminar al pequeño Josué en tus caminos. Hoy en forma simbólica han puesto la huella de él en la Biblia, mostrando el deseo de ellos de cumplir tu voluntad, Señor. Sabemos que tú vienes pronto, pero el tiempo que nos queda de aquí a tu venida, que José se pueda desarrollar y formar como un hombre de bien, dispuesto a servir a la comunidad donde viva, ser un buen ciudadano, pero especialmente ser un buen cristiano, Señor. Que a través de su testimonio mucha gente te pueda conocer. Bendícelo, Señor, y que desde pequeño pueda saber que cuenta contigo como amigo, Señor, para enfrentar las luchas de esta vida. Señor, lo encomendamos a ti y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Saludamos a nuestros hermanos, Dios los bendiga. No sé si ya anunciaron, pero algún tiempo ellos se van a volver a Colombia y se llevan un pedazo de acá de Argentina, porque Josué es argentino y eso no lo va a olvidar nunca. Dios los bendiga. Feliz sábado, hermanos, ¿cómo les va? Deseo que Dios los bendiga mucho y que hoy todos podamos tener un encuentro personal, profundo con Dios. Hay un salmo que creo que ya me escucharon alguna vez mencionar, que es uno de mis textos bíblicos preferidos. Me hace mucho bien leerlo, releerlo, y sobre todo en momentos en los que por ahí siento mi indignidad, tomo conciencia de lo defectuoso que soy, lo limitado que soy como ser humano. Me ayuda mucho a saber que el amor de Dios por mí es constante, ¿no? Que no acaba nunca. Los invito a abrir la Biblia, ustedes me acompañan en Salmo 103. Salmo 103. Es un salmo de alabanza a Dios, donde el salmista, que es David, un hombre que tuvo una vida muy azarosa, no fue una vida lineal, una vida apacible, sino una vida bastante tormentosa. Y en este salmo, David, hablando de Dios, dice en los versículos 10 al 14, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente,
hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y aquí vienen los versículos que más me impactan. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Estos textos que hemos leído, si tuviésemos que sintetizar con una sola palabra el sentido, el significado de lo que acabamos de leer, podemos sintetizarlo con la palabra gracia. Gracia. Está hablando de la gracia de Dios. Es cierto que en estos textos no se menciona la palabra gracia. No está la palabra, pero está el concepto de la gracia. Y de paso, menciono para los que les gusta estudiar la Biblia, que si bien es cierto, es bueno estudiar con una concordancia, ¿no? Para los que no saben, una concordancia es un libro que tiene palabras, por ejemplo la palabra amor, y nos dice a través de toda la Biblia dónde encontrar esa palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Esa es una forma de estudiar la Biblia, con la concordancia. Y es una forma muy buena, pero que tiene sus limitaciones, porque a veces en la Biblia, aunque no esté la palabra, sí está el concepto, que es el caso del texto que acabamos de leer, ¿no? No aparece la palabra gracia, que es una palabra que se usa mucho en el Nuevo Testamento, especialmente San Pablo. Él abunda en el uso de la palabra gracia, pero sí aparece el concepto, porque ¿qué es la gracia? La gracia significa que Dios nos ama y nos favorece y nos bendice y nos salva, aun cuando no lo merecemos. Es el amor inmerecido de Dios, es decir, merecido por parte nuestra, ¿no? No merecemos ese amor, pero Dios, porque es amor, nos ama, nos bendice y nos salva, aun cuando no lo merecemos. Eso es la gracia de Dios. Y aquí en estos versículos, repito, aunque no aparece la palabra gracia, aparece el concepto de la gracia. Porque dice que Dios no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Es decir, si fuese por lo que mereceríamos por nuestras iniquidades, Dios tendría que por lo menos abandonarnos, dejarnos librados a nuestra suerte, ¿no? Cometemos pecados, equivocaciones y queremos a veces vivir independientes de Dios, vivir solos, y Dios podría decir, bueno, está bien, Pablo, si vos querés vivir solo, querés darme la espalda, querés pecar, está bien, sos libre de hacerlo, pero ahora arreglate solo en la vida, ¿no? Y atenete a las consecuencias de vivir sin mí. En cambio, la gracia hace que Dios no me trate como merezco, sino que me trata infinitamente mejor de lo que merezco. Me trata con su amor, con su bendición, con su gracia. Y especialmente me impactan los últimos dos versículos, donde dice que como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Los que somos padres, yo soy padre, sabemos que hay momentos, sobre todo en la adolescencia, por lo menos en lo que me pasa a mí, no sé, padres de otros hijos adolescentes, que hay momentos en los cuales da ganas de decirles, está bien, vos querés seguir ese camino, no me dejas que te cuide, no me dejas que te aconseje, bueno, no me queda otra que dejarte librado a tu libertad y también librado a las consecuencias de tu libertad, ¿no? Da ganas, no, uno no se lo dice, pero da ganas de decírselo, ¿verdad? Pero uno se conmueve de compasión por sus hijos, uno tiembla por los peligros de la vida, ¿no es cierto? Peligros físicos, de criminalidad, de accidentes que puede haber en la calle, y sobre todas las cosas por los peligros morales y espirituales, que ahí es donde, en esta etapa de la vida, los que somos padres de adolescentes, sabemos que es donde a veces menos podemos intervenir, ¿no? Queremos dar nuestro consejo, nuestra orientación, y parece que ya nuestra palabra no sirve para nada, ¿no? Que ya somos los más ineptos del mundo para dar consejos, ¿no? Entonces uno, como dice aquí, se llena de compasión por sus hijos, ¿verdad? Y sobre todo el versículo 14, que dice que, y acá donde me parece muy importante, dice, ¿por qué Dios tiene esa compasión por nosotros? ¿Por qué tiene esa misericordia? Dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Es decir, Dios sabe muy bien cuán frágiles somos, cuán pecaminosos somos, cuán limitados somos. Sabe Dios los peligros de esta vida terrenal, las influencias casi irresistibles
que tenemos por el entorno en donde nos desenvolvemos, también sabe que hay un enemigo poderoso que es muy inteligente, muy astuto y que nos puede entrampar. Y Dios, sabiendo todo este cúmulo de influencias, de presiones externas e internas, Dios sabe nuestra fragilidad y se acuerda de que somos polvo, y por esa razón nos trata con su gracia y su misericordia. Yo quisiera esta mañana ver algunos casos bíblicos. Tenía programado, no voy a decir cuántos, para no asustarlos, tenía algunos casos bíblicos para repasar con ustedes. Vamos a ir avanzando hasta donde vea que la atención de ustedes sigue en pie, ¿no? Cuando ya veo que empiezan a bostezar y querer irse, quizá ahí sea el momento de limitar, ¿no?, los casos que queremos ver. Así que vamos a ver, si ustedes me acompañan, en Génesis capítulo 12, el primer caso. Génesis capítulo 12. Es el caso de Abraham. Abraham, este prohombre de la Biblia, este gran héroe de la fe, a quien San Pablo de alguna manera en la epístola de Gálatas lo menciona como el padre de la fe, ¿no? Abraham, el padre de la fe. Y Dios llamó a Abraham, siendo un hombre de origen pagano, viviendo en una ciudad pagana, con una familia pagana, lo llama para cumplir un alto propósito, un alto destino. Nada menos que ser, por un lado, luz del mundo, es decir, a través de Abraham, de su vida, de su conducta y también de su palabra, de su proclamación, poder iluminar la tierra, los lugares donde él fuera, poder iluminar el lugar donde él se desenvolviera con la luz de Dios, del Dios verdadero, ¿no es cierto? Pero además lo había llamado a ser el padre del pueblo elegido, del pueblo que Dios iba a levantar en la tierra justamente para ser la luz del mundo y aún más allá de eso todavía, para ser el padre del Mesías, del Salvador del mundo, ¿no? Es decir que el llamado de Abraham era un llamado santo, un llamado sublime, para cumplir un propósito sublime en favor de Dios y en favor del mundo. Y como respaldo de este llamado, Dios le transmite a Abraham una serie de promesas que tendrían que haberle dado una tremenda seguridad para poder enfrentar ese desafío de ser nada menos que luz del mundo. Entonces le dice, versículos 1 al 3, le dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, ¿no? Serás bendición. Este es el gran propósito para Abraham y también para cada uno de nosotros. El gran propósito por el cual somos cristianos no es solamente que gocemos pasivamente de las bendiciones de la salvación, sino también que seamos bendición para mi familia, para mis vecinos, para mis compañeros de trabajo, de estudios, que seamos bendición. Esa es la misión cristiana, ser bendición. Entonces le dice, versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Una promesa de protección. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Es decir, te voy a proteger. Mientras transites tu peregrinaje, ¿no es cierto?, por este mundo y cumpliendo mi misión, te voy a proteger. Y uno esperaría que después de semejantes promesas maravillosas que Dios le transmitió a Abraham, uno esperaría que la vida de Abraham de ahí en más fuese una vida impecable, ¿no? Una vida impecable, perfecta, sin ningún defecto, sin ningún error, sin ninguna caída, para que fuera realmente la luz del mundo, ¿no? Eso es lo que uno esperaría en esta idealización que a veces hacemos de los personajes bíblicos, ¿no? Nos parece que los grandes hombres de la Biblia eran santos, imperturbables, vivían asépticamente, aislados de toda influencia mala, ¿no es cierto?, con una especie de aureola en la cabeza, flotando en el aire, ajenos a todas las luchas, las contingencias de la vida terrenal, ¿no? Eso es lo que uno esperaría cuando uno idealiza los personajes de la Biblia. Pero lo maravilloso de la palabra de Dios, hermanos, es que nos presenta al ser humano tal como es. Aún los grandes personajes de la Biblia están mostrados en la palabra de Dios con sus debilidades, sus flaquezas, sus caídas, incluso sus miserias humanas, ¿no? ¿Y por qué se presenta así? ¿Por qué se retrata así a los personajes de la Biblia?
Porque el gran tema de la Biblia no es exaltar tanto las virtudes humanas, sino exaltar a un Dios que salva al pecador. Ese es el gran tema de la Biblia, ¿no? Un Dios que salva al pecador, y justamente todos los personajes bíblicos humanos han sido pecadores, como ustedes y como yo, y el gran propósito de la Biblia es mostrar cómo se relaciona Dios con los seres humanos pecadores, y justamente el gran tema que atraviesa toda la Biblia es esta gracia que Dios le concede a los pecadores, ¿no? Entonces uno, repito, esperaría que Abraham de ahí en más tuviese una conducta intachable. Pero ¿qué sucedió? Fíjense, siguiente subtítulo, ¿no? Dice Abraham, en mi Biblia por lo menos, dice Abraham en Egipto, versículo 10. Dice, hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Es decir, hermanos, miedo. En una sociedad anárquica, una sociedad violenta, donde la persona que tenía más poder podía, sin pestañear, podía adueñarse de los bienes del prójimo, de sus vacas, de su ganado, de sus tierras e incluso de su cónyuge, ¿no? Y era cierto, este temor que tenía Abraham era algo muy común, que alguien venía e invadía a una tribu, a un clan, mataba a todos los hombres, se llevaba a las mujeres y las convertía en sus propias esposas, ¿no es cierto? Y máxime en una nación como Egipto, que en ese momento era la mayor potencia mundial, ¿verdad? Y el faraón, el hombre más poderoso de la tierra. O sea, había un miedo justificado. Abraham tenía un miedo justificado. Y entonces, en ese momento, uno esperaría que este padre de la fe, tal como Pablo lo llama, uno esperaría que Abraham ejerciera su fe en Dios para decir, está bien, el desafío es muy grande, tengo miedo, pero voy a confiar en que Dios me va a sustentar, me va a proteger y va a ayudarme con este problema. Pero en vez de hacer eso, Abraham parece que en ese momento tiene una fe inmadura y le falla la fe y cree que debe resolver el problema usando sus propios recursos. Cree que debe usar su inteligencia, su astucia para poder solucionar el problema. Y como hacemos a veces nosotros, que conscientemente o no, tenemos el siguiente esquema. La fe, la iglesia, las normas de Dios están muy bien para dentro de las paredes de la iglesia. Pero afuera hay una jungla, ¿no? Afuera hay una jungla y uno tiene que arreglarse como mejor pueda, ¿no? Y si tengo que prescindir de los principios cristianos, bueno, tendré que prescindir de ellos porque realmente afuera hay una jungla y tengo que hacer lo que yo pueda, tomar el asunto en mis manos y resolverlo a mi manera, ¿no es cierto? Eso es lo que algunos, no lo decimos con palabras, pero en los hechos, algunos de nosotros nos manejamos así, ¿no? La fe está muy bien para dentro de la iglesia. Afuera de la iglesia tengo que manejarme con las reglas del mundo, ¿verdad? Y tengo que luchar con las cartas que me presenta el mundo en el cual vivo. Entonces le dice, versículo 13, Abraham le propone un plan de protección a Sara. Ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Es cierto, hermanos, que estudios que uno puede hacer de la Biblia nos dan cuenta de que Sarai era medio hermana de Abraham, era una hermanastra de Abraham. O sea que no estaba diciendo una mentira. Realmente Sarai era hermanastra de Abraham. Pero hermanos, como dice un autor, una media verdad es una mentira entera, ¿no? Una media verdad es una mentira entera. Y él lo que quería hacer era ocultar la relación más significativa que él tenía con Sarai. La relación más significativa no es que fuera su media hermana, sino que era realmente su esposa. Y él quería ocultar eso, ¿no es cierto? Ahora, fíjense ustedes el predicamento en el cual se estaba metiendo Abraham, ¿no? A él, a su esposa y a su familia, ¿no? Estaba la posibilidad de que la tomaran a Sarai por mujer del faraón, con lo cual estaba exponiendo a su esposa al adulterio. Estaba exponiendo a su esposa al adulterio
y estaba exponiendo a su hogar, el hogar que había formado con su esposa, a la destrucción, a la disolución de su hogar, ¿no es cierto? Fíjense en qué lío se estaba metiendo, vamos a decirlo en forma sencilla, ¿no? En qué lío se estaba metiendo Abraham, a él, a su esposa y a su familia. Y entonces dice, versículo 14, que tal cual como lo intuía Abraham, dice, aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Tenía razón, no estaba equivocado Abraham en esto. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. ¿Y para qué la llevaron? Bueno, para hacerla una más del harén que tenía Faraón, ¿no es cierto? Entonces dice versículo 16 que el Faraón hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Es decir, desde el punto de vista terrenal y material, le fue bien a Abraham. Su pragmatismo, ese pragmatismo salvaje que utilizó Abraham, le dio resultado. No solamente que salvó su vida, sino además le vinieron una cantidad de, entre comillas, bendiciones, ¿no? Terrenales, materiales. Y uno dice, bueno, la verdad que Abraham era un tipo sabio, un tipo que sabe cómo manejarse en el mundo en que vivimos porque le fue bien. Y uno diría, si uno fuese Dios, uno diría, bueno, la verdad que Abraham no da la talla para cumplir el propósito de Dios. Es una persona no confiable. Como se dice en el mundo empresarial, no da el perfil, ¿no? En el mundo laboral, no da el perfil de Abraham para cumplir este propósito sagrado al cual Dios lo llamó. Yo soy Dios, tengo que buscarme una persona más confiable, alguien que sea más íntegro, más fuerte, que tenga más fe, ¿no es cierto? Eso es lo que si uno fuese Dios, quizá uno optaría por pensar así. Pero ¿qué dice la Biblia que hizo Dios frente a esta falla estrepitosa de Abraham, con la cual no solamente deshonró a Dios, no solamente dejó de cumplir su misión de ser luz del mundo, sino también puso en riesgo su hogar? ¿Cómo actuó Dios? Dice versículo 17, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Es decir, en vez de abandonarlo a Abraham a su suerte, dejarlo librado a sus consecuencias, Dios se inmiscuyó en la vida de Abraham. Se metió en la vida de Abraham, se metió en el problema de Abraham, un problema en el cual Abraham mismo se había metido, pero Dios no lo abandona, sino que se inmiscuye en la vida de Abraham, invade la vida de Abraham, irrumpe en la vida de Abraham para poder salvarlo del problema en el cual él mismo se había metido. Castiga al faraón con plagas. Cuando Faraón se da cuenta de lo que pasa, de qué es lo que está detrás de estas plagas, se entera de alguna manera que la Biblia no describe cuál es, entonces lo llama a Abraham, versículo 18, y le dice, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Bueno, esto, hermanos, es la gracia de Dios. Un Abraham que no merece que Dios continúe depositando su confianza en él, y a pesar de eso Dios saca a Abraham del problema en el cual él mismo se había metido, y con un milagro tremendo, ¿no? Un milagro tremendo para mostrarle de que, aunque había fallado, seguía siendo un hijo de Dios. Seguía siendo un hijo de Dios, y Dios tenía un plan para su vida. Vamos a ver otro personaje rápidamente, unos capítulos más adelante, Génesis capítulo 28. En este caso es el nieto de Abraham. Génesis capítulo 28. Vamos a leer versículos 10 en adelante. Génesis 28, versículos 10 en adelante. Antes de leer los versículos que nos interesan, tenemos que presentar un poquito el contexto, ¿no? ¿Cuál es la importancia de lo que vamos a ver a continuación? Abraham tuvo un hijo, Isaac. Isaac tuvo dos hijos, mellizos, Jacob y Esaú. Cuando
nacieron estos mellizos, hubo una profecía inspirada por Dios que decía que el hijo menor iba a ser el principal dentro del clan familiar, el primogénito, ¿no? Es decir, que el hijo mayor iba a servir al hijo menor. Una profecía mesiánica, no mesiánica, sino una profecía que apuntaba a una institución muy importante para aquel entonces, que es la primogenitura. La primogenitura consistía en que normalmente el hijo mayor, podía ser otro hijo también, de acuerdo con las circunstancias, pero principalmente el hijo mayor se constituía, cuando muriera el padre, se constituía en el jefe del clan familiar. Con lo cual tenía el poder, y cuando hablamos de clan hablamos de cientos de personas, ¿no? Nómades que iban de aquí para allá y que tenían grandes riquezas en aquel entonces. Mucho ganado, tierras, etc. Y el primogénito se constituía en el jefe del clan familiar con todo el poder político, por decirlo de alguna manera, aunque no había instituciones políticas, pero dentro del núcleo familiar era el jefe, tenía el poder, se hacía lo que él decía, no había democracia, sino que era el jefe y se hacía lo que él decía, tenía el poder económico, era el dueño de todas las tierras, de todo el ganado, etc. Y especialmente, algo que era muy preciado para la cultura religiosa de la época, se constituía en el sacerdote de la familia, aquel que era el líder espiritual de esa familia, que era, para aquel entonces era muy importante la cuestión espiritual. Es decir, una cantidad de privilegios, prerrogativas y por supuesto también responsabilidades. Entonces era algo muy codiciado por la gente de la época. Los muchachos crecen y los padres cometen un error que cometen muchos padres aún hoy en día, que era el error de tener favoritismos. Jacob era un muchacho tranquilo, manso, sosegado, labraba la tierra, le gustaba cocinar, le gustaba estar cerca de la familia, cerca de los padres. En cambio, Esaú era un muchacho aguerrido, casi diríamos violento, que era cazador, le gustaba salir a cazar, tenía mucho poder físico, y entonces el papá se sentía deslumbrado por esta extrema virilidad de su hijo Esaú, ¿no es cierto?, esta valentía, esta forma aguerrida de ser de Esaú, y la mamá se sentía más inclinada por su hermano Jacob, que era un muchacho de familia, digamos, ¿no?, que le gustaba estar cerca de la familia y era muy cariñoso, muy hacendoso, etc. Empiezan a crecer los muchachos y ya era su papá, Isaac, ya estaba muy viejito, ya su mente no funcionaba del todo bien, su vista no funcionaba del todo bien, estaba casi ciego, y entonces la mamá se empieza a poner ansiosa porque empieza a pasar el tiempo, el papá se puede morir y todavía no dio su bendición para el primogénito, que ella, por la profecía, esperaba que fuera su hijo Jacob. Entonces la mamá urde un plan para poder engañar al papá, a Isaac, para que Isaac le diera la primogenitura, la bendición de la primogenitura a su hijo Jacob. Le dice, vestite con pelos de camello, ¿no es cierto?, para simular, porque Esaú era un muchacho bastante velludo y Jacob era lampiño, no tenía mucho pelo en el cuerpo. Ponete piel de camello, ponete ropa de tu hermano que tiene el aroma de tu hermano, y entonces lo vamos a engañar a papá para que crea que vos sos Esaú y te va a dar la bendición a vos. Efectivamente, Jacob accede al plan de la mamá y se encuentra un día que su hermano se fue al campo a cazar, aprovecha la oportunidad y se presenta delante de Isaac. Isaac lo recibe, empiezan a conversar y Isaac empieza a decir, bueno, la verdad que la voz no me parece que sea la de Esaú, pero bueno, es velludo, ¿no es cierto?, tiene el aroma de la ropa de Esaú, así que debe ser Esaú. Y el papá efectivamente le da la primogenitura, la bendición a Jacob. Cuando Esaú se entera, le quiere cortar la cabeza, ¿no? Lo quiere matar literalmente a su hermano. Y Jacob tiene que huir de la casa, tiene que huir del hogar, de ese lugar tan precioso para él, tiene que abandonar la familia para poder salvar su vida. En ese contexto, en medio del desierto, a merced de las fieras, de la inseguridad del desierto, de las fieras, de los ladrones, de los criminales, aparece el texto que vamos a leer a continuación. Génesis capítulo 28, versículos 10 en adelante. Dice,
Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Es decir, estaba exhausto, cansado del camino, seguramente temeroso, lleno de miedo por su hermano Esaú que lo quería matar, por la hostilidad del lugar donde estaba transitando, la posibilidad de que las fieras lo atacaran, la posibilidad de que los ladrones, los criminales lo atacaran, y además, hermanos, seguramente con el sentimiento de culpa, de ser consciente de que había pecado, que se había aprovechado de la vejez de su padre, de la ceguera de su padre, y además el sentimiento de culpa que seguramente le hacía sentir que no merecía que Dios lo amparara, no merecía la protección de Dios. Así que se sentía totalmente solo en la existencia, a merced de los dramas que la vida le presentara. Y en ese contexto, estando dormido, dice el versículo 12, y soñó, y he aquí una escalera estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. No lo vamos a buscar, pero esta escalera reaparece en Juan capítulo 3, cuando Jesús habla con Nicodemo, con Natanael, y le da a entender que esta escalera lo representaba a Cristo, ¿no? Pero tema aparte, lo vamos a dejarlo porque si no el tiempo avanza, ¿no? La cuestión es que dice que la escalera estaba apoyada en la tierra, su extremo llegaba al cielo, los ángeles subían y descendían por la escalera, versículo 13, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, Dios estaba en lo alto de la escalera, el cual le dijo a Jacob, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Y acá hay algo insólito, ¿no? Uno esperaría, por lo menos, que cuando Dios se revelara a Jacob, como lo estaba haciendo en este momento, uno esperaría que lo primero que hiciera Dios fuese reprocharlo a Jacob, retarlo, ¿no? Decirle, ¿cómo es posible, Jacob, que hayas pecado tanto contra tu padre, aprovechándote de su debilidad, de su vejez, de su ceguera, que lo hayas engañado de una manera tan sórdida, ¿no es cierto? Uno esperaría eso, mínimamente un reto de parte de Dios, una reprensión. Y además decirle, bueno, Jacob, olvídate de la primogenitura. Vos no vas a ser la persona a través de la cual voy a seguir llevando adelante mi plan, sino que voy a optar por tu hermano Esaú u otra persona mucho más confiable. Pero en vez de hacer eso, fíjense lo que le dice Dios a Jacob. Versículo 13. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y ahora, hermanos, un versículo precioso, extraordinario, que realmente es un versículo al cual uno puede aferrarse cuando uno siente su indignidad. Dice aquí, he aquí, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. En otras palabras, Jacob, pecaste gravemente. Fuiste un aprovechador, un mentiroso, un estafador. Pero a pesar de eso, seguí siendo mi hijo. Yo estoy con vos. No te abandoné ni te voy a abandonar. Te voy a guardar por donde quiera que vayas, o sea, te voy a proteger de enemigos, de circunstancias, de accidentes, y te voy a volver a traer a esta tierra porque no te voy a dejar hasta que haya hecho lo que te he dicho. En otras palabras, Jacob, sos mi hijo, como decía el pastor hoy cuando estaba presentando la reflexión acerca de Josué Caleb, cada ser humano que nace es porque Dios tiene un plan para él, lo que decía, ¿no es cierto? Dios tiene un plan para cada ser humano. Le estaba diciendo Jacob, yo te creé, sos mi hijo, y tengo un plan para tu vida, y hasta que se cumpla el plan que tengo para vos, no te voy a abandonar. No importa por qué caminos transites, no importa cuánto te equivoques en el camino, no importa cuánto falles en el camino, cuántas caídas tengas en el camino, voy a perseverar en mi plan para vos. Permítame la palabra, voy a porfiar con vos
y te voy a acompañar y voy a insistir, y por más que te equivoques, si vos me permitís, porque Dios nunca violenta la voluntad, la libertad humana, pero si vos me permitís, voy a reencauzar tu vida cada vez que te equivoques, cada vez que, permítame el coloquialismo, cada vez que metas la pata. Si vos te arrepentís, si te pones en mis manos, yo voy a reencauzar tu vida para que cumpla el propósito por el cual te creé. Esto, hermanos, es gracia. No aparece la palabra gracia, pero está el concepto de la gracia. Un Dios que, a pesar que no, como decía Salmo 103, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Estos son dos casos de hijos de Dios que por miedo o por interés fallaron, cometieron errores, cometieron pecados, pero vamos a ver ahora un caso extremo de pecado, de rebelión, de degradación humana, y vamos a ver cómo Dios trató con este personaje. Ustedes me acompañan, Segunda de Crónicas, libro de Segunda de Crónicas, capítulo 33. Segunda de Crónicas, capítulo 33, es el caso de Manasés, el rey Manasés, uno de los peores reyes que tuvo el pueblo de Judá. Segunda de Reyes, capítulo 33. Segunda de Crónicas, perdón, me equivoqué, disculpe, gracias hermana por la aclaración. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Segunda de Crónicas, 33. Dice aquí, a partir del versículo 1, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. 55 años. Pero, dice el versículo 2, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y fíjense lo que dice ahora. Y pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, consultaba a divinos y encantadores, y dice, fíjense cómo lo describe, ¿no? Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Se excedió. Además de esto, versículo 7, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón, su hijo, etcétera, ¿no? En esta casa está mi nombre, etcétera. Versículo 9. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Tremendo, hermanos, ¿no? Tremendo. O sea, realmente creo que no sé si hay un personaje bíblico que tenga tanta acumulación de maldades, de perversiones, de idolatría, de apostasía como el rey Manasés. Adoraba a los ídolos, consultaba con adivinos, con encantadores, o sea, estaba metido en el ocultismo, en el satanismo, pasó a sus hijos por el fuego, una costumbre pagana, cananea, filistea. Había un dios llamado Moloc, que era una estatua hueca por dentro, que tenía los brazos extendidos así, le ponían carbón encendido debajo de la estatua, se ponía el rojo vivo a esa estatua y colocaban en los brazos de Moloc a bebés recién nacidos, y estando vivos se asaban literalmente en los brazos de Moloc. O sea, una costumbre totalmente diabólica, una abominación tremenda, ¿no? Bueno, Manasés pasó a sus hijos por fuego, consultaba a los muertos, consultaba a divinos, encantadores. Además de eso, profanó la casa de Dios. Acá dice en los dos atrios, ¿no? Yo no sé si se refiere a el atrio exterior y el lugar santo, o el lugar santo y el lugar santísimo. Pero Manasés colocaba ídolos en la casa de Dios, en el lugar más sagrado que había en el pueblo de Israel. O sea, era una persona que había perdido totalmente el norte, la conciencia moral, la conciencia espiritual, estaba totalmente degradado, entregado al paganismo, al esoterismo, al ocultismo, al satanismo, realmente, ¿no? Y además
dice que se excedió al punto de que hacía más mal que las naciones paganas. Era peor que los paganos todavía, ¿no? E incluso dice, versículo creo que 9, lo leímos recién, que por causa de él extravió al pueblo de Israel. Es decir, no solamente él era un pecador tremendo, degradado, apóstata, sino incluso fue el responsable de llevar al pueblo de Israel a la apostasía, al pueblo de Judá a la apostasía, ¿no? O sea, la responsabilidad moral que tenía este hombre sobre sus hombros era tremenda. Estaba totalmente perdido. Y entonces dice, y uno diría, bueno, lo que tiene que... Porque yo sé que alguno puede estar pensando, pero ¿dónde están? Yo vine hablando de la gracia, ¿no es cierto?, de cómo Dios tolera, tiene paciencia, interviene en la vida de sus hijos extraviados, pero alguno debe estar pensando, y con razón, bueno, pero ¿dónde están los juicios de Dios? O Dios no castiga, ¿no es cierto?, a aquellos que se extravían y lo abandonan. Bueno, vamos a leer ahora para poner un poquito el equilibrio, ¿no?, en lo que vamos a leer a continuación. Pero a este hijo tan pervertido, tan degradado, ¿cómo lo trató Dios? Dice versículo 10. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Es decir, te extraviaste, te entregaste totalmente al mal, a la degradación, a la apostasía, pero no te voy a dejar seguir en ese tobogán descendente de la autodestrucción, no te voy a dejar sin hacer algo por vos. ¿Qué hizo Dios? Habló a través de sus profetas. Habló a través de sus profetas para tratar de impedir que siguieran este camino de autodestrucción y de destrucción del pueblo de Israel. Pero ¿qué dice versículo 10, la última parte? Mas ellos no escucharon. Dios te manda mensajes cuando te extravías, cuando estás al borde de la apostasía. Dios te manda mensajes a través de su palabra, a través de amigos, a través del pastor, a través de hermanos de iglesia. Te manda mensajes para que no sigas en tu camino de autodestrucción. Pero cuando la caricia de Dios falla, cuando la palabra de Dios falla, es decir, no falla, sino que vos no le permitís que haga su obra en tu vida, Dios tiene que usar medidas extremas. Y la medida extrema que Dios usa a veces es el dolor. El dolor, permitir que el dolor toque tu vida para ver si con eso recapacitas. Dice versículo 10, decía la última parte, pero ellos no escucharon, y ahora versículo 11, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Lo que no pudo la gracia, Dios utiliza mano dura, el castigo, la mano dura, el dolor, el sufrimiento, para llamarnos la atención, para ver si recapacitamos. Y entonces, ¿qué sucedió con Manasés? Este hombre empedernido en el pecado, endurecido en el pecado. ¿Qué sucedió? Yo lo comparo, hermanos, con lo que sucede con un agricultor, ¿no? Si un agricultor, por ejemplo, quiere plantar una semilla, después regarla para que crezca, para que dé fruto, etc., primero tiene que arar la tierra. La tierra puede estar dura, impenetrable, y entonces tiene que arar la tierra, remover la tierra con el arado, ¿no es cierto?, para que esa tierra se ablande, y entonces sí, la semilla que cae en la tierra, después la regamos, ¿no es cierto?, y entonces pueda brotar, crecer, desarrollarse y dar fruto, ¿verdad? Hermanos, el Espíritu Santo siempre está trabajando en todos nosotros, siempre. Y no solamente con nosotros, sino con todo ser humano. Dice Juan 1:9 que Cristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ¿no? Es decir, el Espíritu Santo está trabajando en todo corazón humano para llevarlo a la conversión, al arrepentimiento y a la salvación. Pero a veces nuestro corazón está tan endurecido, que por más que el Espíritu Santo está golpeando el corazón, no puede penetrar. No le permitimos penetrar. Y entonces Dios tiene que utilizar medidas extremas. El dolor es una herramienta que Dios utiliza con algunas personas para lograr que su Espíritu Santo pueda penetrar en el corazón. Y gracias a Dios que en el caso de Manasés, el dolor dio su fruto. Porque dice versículo 12, mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres.
una vez que fue puesto en angustias, ahí sí se acordó de Dios. Que lamentablemente, hermanos, es lo que muchos hacemos, ¿no? Nos acordamos de Dios recién cuando el dolor toca nuestra puerta, ¿no? Cuando la vida parece ser exitosa, la vida parece ser bárbara, tenemos bienes económicos, tenemos trabajo, tenemos familia, tenemos pareja, no tenemos dificultades, parece que nos olvidamos de Dios, ¿no? O no lo sentimos como algo tan imprescindible a Dios, ¿no? Parece que podemos seguir adelante en la vida basados en nuestros recursos, nuestra preparación intelectual, nuestra capacidad laboral, etc. Pero cuando el dolor toca la puerta, ahí nos acordamos de Dios. Es algo egoísta, ¿no? Pero a Dios no le importan nuestras motivaciones egoístas, le importa que nos arrepintamos y nos volvamos a Él. ¿Por qué? Dice aquí versículo 13, y habiendo orado a él, o sea, Manasés, habiendo orado a Dios, fue atendido. Qué maravilla, estas pocas palabras, ¿no? Fue atendido. ¿Cómo? A este ser degradado, pervertido, ocultista, satanista, que entregó a sus hijos en el fuego, que pervirtió al pueblo de Judá, que era peor que las naciones paganas. Ahora, porque el dolor toca su puerta, ¿lo vas a atender? Porque claro, es muy fácil, ¿no? Es muy fácil volverse a Dios cuando las cosas andan mal. Sin embargo, hermanos, aquí está la gracia de Dios. ¿Merecía Manasés ser atendido por Dios? No, no lo merecía, en absoluto. Si alguien no merecía ser atendido por la gracia de Dios, era Manasés. Pero Dios, dice aquí, versículo 12, fue atendido Manasés, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Fíjese qué maravilla, ¿no? No solamente que lo restauró a Jerusalén, lo libró de la prisión en la cual lo tenían los asirios, sino incluso lo restauró a su reino, le devolvió la dignidad real. Si esto no es gracia, hermanos, no sé qué es la gracia, ¿no? Qué maravilla el amor de Dios. Entonces termina diciendo, versículo 13, entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Hermanos, tendría un caso más, pero yo creo que ya es hora de terminar, ¿no es cierto? Había un caso del Nuevo Testamento que quería mencionar, pero creo que ya no quiero abusar de la paciencia de ustedes. Quiero terminar con 2 o 3 textos, no son casos, sino 3 textos puntuales que recalcan esta gracia de la cual estuvimos hablando. En primer lugar, Deuteronomio capítulo 4, que es una promesa que está muy conectada con este último caso que acabamos de ver. Está muy conectado, inclusive hasta la fraseología que se utiliza, van a ver ustedes que tiene mucha relación con lo que acabamos de ver del caso de Manasés. Deuteronomio capítulo 4, versículos 29 al 31, pero antes menciono a vuelo de pájaro que Dios le está diciendo a su pueblo que si su pueblo se aparta de él, Dios va a permitir que las naciones vecinas lo invadan y va a servir a dioses ajenos, va a estar en angustias, etc. Y entonces fíjese qué maravilloso cómo Dios se expresa aquí, ¿no? Versículos 29 en adelante, dice, mas si desde allí, desde el cautiverio, desde el dolor, desde la apostasía, si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si desde allí, desde tu degradación, desde tu pecado, desde tu apostasía, buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días, incluso cuando estés al borde de la muerte, ¿no? Si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso, Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Qué hermoso, hermano, ¿no? No importa cuánto nos hayamos apartado de Dios. Yo no sé, cada uno de ustedes, en qué lugar espiritual se encuentra esta mañana. Quizá algunos estamos muy contentos con estar en la casa de Dios, en las cosas de Dios, siguiendo a Jesús, entregándole nuestra vida, pero quizá algunos de los que están aquí por inercia. Porque bueno, hace tanto que vengo a la iglesia, tengo amigos dentro de la iglesia, ¿qué van a pensar de mí si no voy a la iglesia? Y bueno,
sigo la corriente, ¿no? Vengo a la iglesia por inercia, por costumbre, por hábito, pero la verdad, he perdido mi conexión con Jesús. Ya nada me conmueve en la vida espiritual. Me siento muy lejos de Dios. Es más, quizá incluso alguno, aunque viene a la iglesia porque tiene amistades, etcétera, o por costumbre, está en este momento viviendo claramente en pecado. Claramente en pecado. Porque el pecado, todos pecamos, ¿no? Todos. Inclusive quien les habla. Todos los días, quien les habla comete pecados. Ya sea en pensamiento, en motivación, en sentimientos, en palabras o incluso en acciones. Pero estamos más que mal estamos en la lucha todos, ¿no? Es decir, no queremos pecar, pero caemos por debilidad, porque somos polvo, como decía Salmo 103. Pero quizá en esta mañana hay alguno que incluso se ha abandonado en el pecado, está abandonado en el pecado. Bueno, no importa en qué lugar nos encontremos, dice el versículo, si desde allí, buscares a Jehová, lo hallarás. ¿Por qué lo hallarás? Porque misericordioso y clemente es Jehová tu Dios. Qué maravilla la gracia de Dios. Y quisiera terminar, ahora sí, con un solo versículo cortito, Filipenses capítulo 1, versículo 6, un texto precioso, que incluso para los que son amantes de la música cristiana, hay un canto de Steve Green. ¿Cuántos conocen a Steve Green? Este cantante, pastor y cantante evangélico, que está en inglés, creo que también está en castellano, pero se basa en este versículo, ¿no? Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si estamos aquí esta mañana es porque alguna vez Dios hizo su obra en nosotros, la empezó, su obra de salvación, su obra de redención, y si le permitimos, nunca va a violentar nuestra voluntad, pero si le permitimos, esta obra que Dios alguna vez empezó, la va a perfeccionar y llevar a su consumación hasta el día en que Jesús venga a buscarnos. Que Dios nos bendiga, hermanos, para que ninguno le impida al Espíritu Santo perfeccionar esta obra, sino que lo que nos reste transitar en nuestro peregrinaje hasta el reino de los cielos, tengamos la plena seguridad de que Dios no nos va a abandonar, porque su gracia nos va a acompañar hasta el día en que Jesús venga a buscarnos. Que Dios los bendiga.